Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo, vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Señores, aquí estamos para que durante esta hora podamos compartir, esperando que los temas que enfoquemos conciten la atención de cada uno de ustedes desde sus hogares o lugares de destino donde se encuentren sintonizando a Registro Informativo. Bueno, los super tucanos que dormían la tranquilidad, y cuando hablo de los super tucanos nos referimos a la adquisición de una flotilla de aviones super tucanos con el propósito de combatir el narcotráfico. Todo esto pues se hizo durante uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana encabezado por el doctor Leonel Fernández. Y bueno, conducido a prisión, orden de arresto contra un ex ministro de las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, ya la situación parece que toma otro carácter. Por ahí tenemos la foto, si nos ayudara el máster. Ahí tenemos justamente al ex ministro en el centro con chacabana y folder en la mano. El exministro de las Fuerzas Armadas en el momento que fueron adquiridos los supertucanos. Nos referimos al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio. Entonces, pues, resulta que él era el ministro de las Fuerzas Armadas en el momento en que fueron adquiridos los aviones super tucanos. Y hay otras 3 personas a los que acusan de acciones de cobrar sobornos en la compra de 8 aviones super tucanos que fueron adquiridos por el gobierno de la República Dominicana en un proceso de negociaciones que se inició entre el 2007 y que concluyó en el año 2011. El monto, pues, se habla de que ascendió a unos 3,52 millones de dólares, y en esa operación se involucra, pues, está una empresa brasileña. Al principio se discutía con fabricantes de aeronaves norteamericanas, con empresas de Estados Unidos, pero también se discutió con empresas brasileñas. Y al final, pues, precisamente la empresa brasileña Embraer, pues resulta también que desde un principio se habló de soborno, de comisiones y muchísimas cosas de esas que surgen alrededor de cualquier compra, fundamentalmente si esta compra envuelve muchos millones de dólares, como el caso de la adquisición de los super tucanos, y además si en esa compra también están involucrados funcionarios públicos. Si fuera una compra privada, no se le pone tanto interés, pero cuando se trata de una compra por parte del Estado en la que participan funcionarios, y en este caso, pues, altos mandos militares. Ahí se habla de un coronel que era asistente de el
general Peña Antonio, a la sazón ministro de las Fuerzas Armadas, y también se habla de un legislador, lo único que no se menciona, hay que mencionar a todo el mundo. Yo creo que la instancia de la Procuraduría que ha incoado esta acción, que para nosotros, bueno, yo siempre he dicho que ninguna acción en términos legal o pública debe tener fechas específicas, pero los supertucanos hace años que fueron adquiridos. Entonces, a veces las interrogantes, ¿por qué ahora, a 4 días de la toma de posesión del presidente Danilo Medina? ¿Por qué ahora? Los datos se recopilaron ahora y se concluyeron las investigaciones en este mes de agosto, al inicio de este mes de agosto o a finales de julio, y por eso la acción se inicia en esta fecha, o hay algo que se busca con la toma de posesión de el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández en su segundo mandato a partir de este martes 16 de agosto. Son interrogantes que este servidor y registro informativo lanzan al espectro público, porque bueno, yo creo que todo lo que busque moralizar, sancionar acciones reñidas con la ética, con la moral y con las leyes, debe ser aplaudido, y nosotros los aplaudiremos en cualquier momento que se haga, sin que se tomen como chivos expiatorios a nadie, que sean acciones verdaderamente en busca de sancionar la corrupción administrativa pública o privada, sin importar quién o quiénes puedan estar involucrados. Pero nuestras interrogantes reiteradas, ¿por qué en este momento? Si esas acciones, las negociaciones se iniciaron en el año 2007 y concluyeron cerca de 4 años después, en el 2011. Pero bueno, ahí está. Hay que no mencionar que hay un legislador involucrado, no mencionen cuál es el legislador, sin importar del partido que sea, de si es legislador actualmente, si no lo es, si es reelecto, si no es reelecto, quien sea. Yo creo que nadie debe estar protegido en la comisión de delito público o privado. Nadie, absolutamente nadie. Yo pienso que en esta actuación del Ministerio Público hay que mencionar una situación que ha quedado en tela de juicio y que ha despertado determinada conjetura en sectores de la opinión pública y también en sectores políticos interesados. Nos referimos al caso que involucró al senador Félix Bautista, quien a la sazón de las acusaciones que se le levantaron por parte del Ministerio Público, específicamente la Procuraduría General de la República, presidida por el magistrado Francisco Domínguez Brito, resulta que acusaron a Félix Bautista de cuantas acciones, bueno,
y en el expediente acusatorio se involucraba prácticamente todo el presupuesto que manejó el ingeniero Félix Bautista cuando fue director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Es decir, Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, OISOE. Entonces, ¿qué ocurre? Se acusó de que por acuerdo político y que por el momento político y aspiraciones del procurador Domínguez Brito no apeló la decisión cuando se dejó sin efecto la acusación contra el ingeniero Félix Bautista, hoy senador de la República y uno de los senadores que obtuvo la mayor votación en las pasadas elecciones, en la que también se escogió al presidente y la vicepresidenta de la República. Entonces, yo pienso que estas acciones contra un ex ministro de las Fuerzas Armadas crean su suspicacia, podrán estar imbuidas de las más sanas intenciones de moralidad y de combate a la corrupción. Esperemos a ver si no se trata de una simple alaraca y si realmente hay un argumento o hay argumentos suficientes con capacidad de sostenerse en el tiempo y en el espacio en un proceso judicial que se pueda presentar ante la opinión pública, ante los tribunales, con la debida argumentación jurídica necesaria para que se pueda llevar a juicio de fondo. Esperemos a ver, porque el ex ministro Pedro Peña Antonio de las Fuerzas Armadas, el coronel, por ahí está también, déjame ver, está el coronel, tengo el nombre por aquí, el coronel Piccini, que era a la sazón asistente del ministro Peña Antonio. Y entonces, bueno, pues, hay todas estas situaciones. De todos modos, esta es una noticia que estará en los medios de comunicación durante estos días. Pero resulta que se procede en el momento en que están llegando a la República Dominicana invitados para participar en la toma de posesión del presidente Danilo Medina. Están llegando representantes de gobierno, van a llegar al país en las próximas horas, en los próximos días, jefes de Estado y de gobierno, misiones diplomáticas de diferentes países hermanos de la República Dominicana a participar en la toma de posesión en el inicio de su segundo mandato del presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Todo esto lo traemos para que las interrogantes se planteen.
Se busca realmente enfrentar a responsables de acciones reñidas con la ética, la moral y la ley. Se busca introducir un tema en el escenario de la opinión pública nacional en medio de la celebración de la fiesta que debe significar el ascenso al poder en su segundo mandato después de la obtención de un porcentaje récord en las elecciones del pasado 15 de mayo del Partido de la Liberación Dominicana y sus principales candidatos encabezados por el presidente Danilo Medina y la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Esas interrogantes las dejamos ahí. Me voy a la pausa y en breve retornamos con registro informativo. Adelante, señor director. No se vayan, amables televidentes. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Señores, continuamos con el desarrollo de registro informativo la noche de este jueves, un jueves caluroso, a pesar de que se ha anunciado algunos chubascos en diferentes zonas, porque, señores, la temperatura es cambiante. Nosotros somos un país tropical, pero ahora que nos encontramos en plena temporada ciclónica, los fenómenos atmosféricos sorprenden en cualquier momento y entonces los organismos meteorológicos, la Oficina Nacional de Meteorología puede dar un pronóstico del tiempo y ese pronóstico te puede variar en la próxima 24 a 48 horas y puede también variarte en relación a cualquier área específica del territorio nacional, dependiendo de por dónde incida el movimiento de cualquier fenómeno atmosférico. Entonces, fíjense que de un momento a otro se habla de que se despeja la lluvia y cuando viene a ver surge un fenómeno en cualquier parte del globo terráqueo y entonces pues ya eso puede incidir en el país y en cualquiera de los. Por ejemplo, en Haití se puede mover en la isla cualquier fenómeno atmosférico y necesariamente va a incidir en la República Dominicana por nuestra ubicación geográfica. Pero lo mismo puede ocurrir en Puerto Rico, que es una zona que cualquier fenómeno que se mueva en el territorio puertorriqueño incide necesariamente en parte de la República Dominicana y así sucesivamente. Pero bueno, igual que las islas, el caso, las islas menores, como es el caso de Curazao, Aruba, San Martín,
Sanquí y todas esas islitas que andan por ahí, que eran parte precisamente, que forman parte de Holanda, algunas, otras son parte de Inglaterra, pero que es bueno recordar en la historia lo que pasó con esa lucha en la época de la colonización, que fueron precisamente islitas arrebatadas al poderío español por parte de algunos países europeos y que incluso fueron motivo de enfrentamiento bélico, de guerra, en esa época de la lucha de algunos países de Europa por arrebatarles territorio que España dominaba en América. Pero bueno, eso es así. Entonces, este jueves de ambiente de calor, de ambiente en que podría también en algún momento zona del país ser afectado con algunos chubascos o con tronadas y relámpagos, como lo pronostica meteorología. Entonces, estamos desarrollando el registro informativo en medio de ese ambiente, por lo que también hay un ambiente ahora en el plano político, en el plano militar, porque esto que acaba de ocurrir con la orden de apresamiento de un ex ministro de las Fuerzas Armadas, un coronel activo de la Fuerza Aérea Dominicana, investigaciones a otras instancias, entonces crean un ambiente indiscutiblemente que no es el ambiente más placentero que podríamos hablar, a lo que tendemos también que agregarle el rompimiento por parte del Colegio Médico de las conversaciones con los representantes del gobierno para arribar a la posibilidad de un acuerdo que disipara el conflicto entre el Colegio Médico y las autoridades oficiales. Todo eso crea también un ambiente de tensión, con huelgas y paralizaciones en algunas regiones del país, la famosa cadena humana, la amenaza de que 2 días después, es decir, para el próximo jueves, el Colegio Médico tiene programado una huelga en la región sur y así asambleas, vigilias y otros métodos de protesta. Todo eso crea un ambiente no tan placentero en el país que, yo insisto, algo se esconde detrás del telón. Aquí no es una obra de teatro donde los espectadores están esperando que los actores inicien su escena. No. Esto, yo pienso que algo se está escondiendo en el ambiente nacional detrás del telón. Y en el telón, entonces, en el escenario de expectativa detrás del telón, ¿está quién? Está el pueblo dominicano, están los países hermanos, está el presidente Danilo Medina, están los senadores y diputados, los alcaldes y regidores que fueron reelectos o electos, en el caso de algunos nuevos, para un nuevo periodo constitucional, en el caso del presidente y la vicepresidenta, un nuevo periodo presidencial, y en el caso de los congresistas y alcaldes y regidores o concejales, un nuevo periodo de gobierno local y congresual. ¿Qué ocurre con esto? Que cada vez que se va a iniciar un cuatrenio, hay un ambiente festivo, un ambiente de celebración, porque es el resultado de un ejercicio democrático que se expresa como se expresó en la República Dominicana en una convocatoria electoral. Esa convocatoria electoral transcurrió el pasado 15 de mayo y ahí el pueblo masivamente acudió a votar y se expresó
también masivamente, con un resultado récord a favor del Partido de la Liberación Dominicana y aliados y sus candidatos, encabezado por el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Entonces, no es el mejor ambiente el que se está creando para esa que debe ser una fiesta de la democracia en la República Dominicana. Entonces, por eso, utilizando una figura en lenguaje figurado, ¿qué se esconde detrás del telón? Pregunta Registro Informativo a través de este humilde servidor. Vamos a ver. Mientras tanto, fue condenado al pago de $1 millón de pesos de indemnización por difamación e injuria por un tribunal de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, el exdiputado, dirigente político y productor de un programa de televisión, Marcos Martínez, acusado y condenado por difamación e injuria en contra de la ex primera dama de la República, hoy vicepresidenta del país, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ese tribunal encontró culpable de difamación e injuria. Es bueno recordar para los televidentes que no lo tengan presente que ese es un hecho que viene conociéndose en los tribunales desde la pasada campaña electoral, en la que, me refiero a la campaña electoral en la que resultó electa vicepresidenta de la República. Me refiero a la pasada campaña electoral, cuando el señor Marco Martínez, en un programa de televisión que producía o produce, no sé si lo sigue produciendo, desde Santiago de los Caballeros, acusó a la entonces primera dama de la República, y estamos hablando de del 2012, era todavía primera dama, no era vicepresidenta de la República, ella era en ese momento candidata, pero a la vicepresidencia en la campaña del 2012. Y entonces, pues acusó a la primera dama de la República y entonces candidata vicepresidencial de mantener cuentas en bancos extranjeros que envolvían miles de millones de euros, convertido a dólares, imagínense. Y entonces, pues, la doctora Margarita Cedeño decidió incoar una acción legal emplazando a su acusador, Marco Martínez, a que demostrara en los tribunales las pruebas de sus acusaciones, de sus imputaciones. Entonces, 4 años después, este tribunal ha fallado condenando las imputaciones contra la hoy vicepresidenta de la República por parte de Marco Martínez. Esperemos a ver, creo que tiene la oportunidad, sí, tiene la oportunidad de apelar la sentencia de el pago de $1 millón de pesos a favor
de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Esa es la parte formal y el dictamen legal. Ahora yo quiero interpretar y voy a expresar lo que podría ser el resultado final de esto. Podría ser que el resultado final no cobrarle si Marco Martínez, a través de sus abogados, decide apelar, entonces se iría a la instancia de la Suprema Corte de Justicia y esa apelación, entonces vamos a suponer que la Suprema también ratifique la condena. Ya tendría que pagar el $1.000.000. Pero estoy casi seguro, tratando de interpretar la realidad, que lo que busca la vicepresidenta de la República no es que le paguen, es que le reivindiquen y que quede en evidencia que lo que hubo fue una acusación falaz, que hubo unos inventos de que ella tenía un dinero que realmente no era así en bancos extranjeros. Entonces, estoy seguro que ella podría hasta renunciar al pago, a recibir el $1.000.000 y entonces, pues, sí, la retratación por parte de su acusador. Pero esto es una pura interpretación y especulación mía en el caso de que se siga más allá de la instancia que ha condenado a Marco Martínez, encontrado culpable de difamación e injuria contra la doctora Margarita Cedeño de Fernández, a la sazón primera dama, hoy vicepresidenta de la República. Me voy a la pausa y en breve retornamos con registro informativo. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo, con estos temas bastante candentes en el país y un ambiente en iguales proporciones. Señores, la Oficina Nacional de Estadística, que ha venido trabajando en la organización de una serie de planes de captación de datos que tienen que ver justamente con todo lo que es la organización
Estadística del país ha estado celebrando este jueves el 36º Encuentro Interinstitucional sobre el Sistema Estadístico Nacional. Y ahí participan una serie de instituciones, de profesionales del país, y precisamente, pues, ahí se proyecta los perfiles estadísticos provinciales. Ahí observamos una publicación que hace la Oficina Nacional de Estadística, donde se proyectan los perfiles estadísticos de la provincia de Samaná, así como también el 9º censo de población y vivienda, que fue en el año 2010, que es el que tenemos vigente. Yo pienso que eso ya ha variado en los últimos 5 o 6 años. Entonces, la característica del entorno de la vivienda y el hogar, ese es donde se observan esas viviendas, donde justamente se proyecta que las características de la vivienda y el hogar en la República Dominicana está predominantemente por hogares que reflejan pobreza, independientemente de que la República Dominicana ha crecido y ha avanzado mucho en términos de edificaciones sólidas, como es el caso de una gran cantidad de torres que se han construido y que se viven construyendo en el Gran Santo Domingo, en el centro de la ciudad, y también en provincias importantes como Santiago de los Caballeros, La Romana, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras ciudades que ya exhiben edificaciones con mucha solidez. Pero ese censo del 2010 proyectó un dominio de vivienda, precisamente de niveles de pobreza. Entonces, hay un dato que yo quiero aprovechar, que se planteó en la mañana de este jueves por parte de uno de los expositores, que me llamó mucho la atención, que fue sobre precisamente Isaac Burgos, que habló en ese evento a nombre del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, en la República Dominicana. Y un dato que me llamó mucho la atención, hablaba el representante Isaac Burgos de lo que se produjo en el país. Resulta que durante muchos años la industria del pan en la República Dominicana se cocía ese producto, es decir, las panaderías cocían el pan usando leña, y eran camiones y camiones de palo que uno veía que se descargaban en las distintas panaderías para, mediante el fuego en los hornos, entonces cocer el pan. Y eso precisamente se determinó que era también un método que contribuía negativamente a la desforestación y a otros elementos negativos, porque generalmente los palos que se quemaban para cocer el pan eran palos verdes que se cortaban precisamente en los montes, y eso que a su vez era un proceso de desforestación y de contraste con la preservación de nuestros recursos naturales. Me satisfizo mucho cuando yo escuché al representante de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, Isaac Burgos, hablar que fue un proceso importante y de convencimiento de pasar del uso de la leña, de los palos, a el gas, el uso del gas propano o GLP, que es el que se usa ahora para cocer el pan en las panaderías, y con ello se ha logrado entonces
no seguir afectando el medio ambiente a través del corte de leña, que yo creo que hay que saludar ese paso en la República Dominicana. Y como es un tema importante, nosotros hemos querido traerlo aquí al registro informativo. Y por eso saludar también a Codopyme, porque yo creo que es una información importante que debemos compartir y difundir. Por otro lado, señores, esta semana ha estado cimentada por la situación que se da entre el colegio médico, el gobierno y los restantes gremios del sector salud. Los restantes gremios del sector salud han dejado prácticamente solo al colegio médico en su lucha de huelgas, cadena humana y otros métodos de protesta, porque decidieron firmar un acuerdo y aceptar parte de las propuestas que le ha hecho el gobierno a través de los negociadores, encabezado por el ministro de la Presidencia e integrado por el Ministerio de Salud y otros representantes, de mejorías salariales, de un plan de pensiones, de pago de incentivo por trabajo, por distancia y una serie de mecanismos más que van a incrementar los sueldos de los trabajadores del sector salud, entiéndase enfermeras, bioanalistas, odontólogos y los propios médicos. Lo que pasa es que su gremio no ha aceptado. Y entonces, bueno, todo esto ha sido un proceso de discusiones, pero también una demostración inequívoca de atrincheramiento por parte del colegio médico. Yo pienso que esas posiciones pues crean un ambiente de tensión y que de alguna manera deberán despejarse en el espectro nacional, porque la República Dominicana no merece ni debe, en un gobierno que ha demostrado apertura, respeto al libre juego de las ideas y que además tiene autoridades en las diferentes instancias y específicamente en el sector salud dispuestas a conversar. La ministra de Salud, que ha sido una gremialista por tradición, fue presidenta de la antigua Asociación Médica Dominicana antes de la colegiatura, y que también libró huelgas, protestas en los gobiernos de Balaguer, y una de las huelgas más mencionadas y de mayor duración, que conllevó incluso la entrega de los hospitales, fue la que dirigió la actual ministra de Educación. Y llegó a acuerdos y luego se lograron una serie de conquistas. Ahora, en los gobiernos de Balaguer y en los otros gobiernos, no se había hecho un pedido por parte de las autoridades oficiales. Simplemente, bueno, ustedes piden estas reivindicaciones y se llegaba a un acuerdo, este es el % que le vamos a dar. Pero no se ponían condiciones. Resulta que ahora el gobierno, el Estado, es responsable de las regulaciones estatales. El Estado es responsable de mejorar las condiciones de trabajo de sus servidores. Y los médicos, la bioanalista, los enfermeras, todos los trabajadores del sector salud son servidores públicos. Y el Estado debe pagarle por esos servicios. Pero también el Estado, en la misma medida que tiene la responsabilidad de pagarle y de mejorarle cada vez más las condiciones de trabajo y salariales a los servidores públicos, también tiene el Estado la responsabilidad de exigirle a esos servidores públicos, tiene la responsabilidad de regular
ese trabajo, esos servicios públicos, porque si solamente atiende los reclamos, pero no cumple con la responsabilidad de regularlo y de que cada vez sean mejores, entonces no está cumpliendo el Estado con su deber, porque no es nada más que reclaman aumento de sueldo y lo vamos a atender, que reclaman mejores condiciones de trabajo y lo vamos a resolver. No, vamos a ver también si concomitantemente con esos reclamos, los reclamantes se ajustan a algún tipo de condiciones que mejoren los servicios, que la población, que al final es la que paga, entienda que si antes se veían 20 pacientes, vamos a ver si se pueden ver 25. Si antes se le daban 2 horas de trabajo o 3, vamos a ver si le podemos dar 4 o 3:30 o 4:30 o 5 o 6. En fin, todos esos ajustes tienen que llevarlo a cabo los sectores demandantes de reivindicaciones y el estamento, la instancia que es el Estado, que tiene la responsabilidad de cumplir con las demandas, pero de organizar para mejoría de la población esos servicios. Entonces ahí ahora, en esto que ahora el Estado ha pedido, el gobierno como representante del Estado ha pedido un ajuste en el horario, algún tipo de cosas que lo ajusten. Entonces ahí ha encontrado de frente al presidente y los directivos del colegio médico. Ojalá se pongan de acuerdo, porque con conflicto no se resuelve nada. Bueno, señores, una noticia buena que yo la he visto con agrado. La Seguridad Social devolverá el dinero a los enfermos terminales. Qué bueno, oigan esto. La medida busca que tengan fondos para casos de impacto económico. Oigan esto. El Consejo de la Seguridad Social aprobó un procedimiento que permitirá a los afiliados del sistema de capitalización individual del régimen contributivo con una enfermedad terminal retirar sus aportes de las AFP. Qué bueno, señores, tanta gente que llama a registro informativo, que tiene recursos y que tiene fondos ahí acumulados como consecuencia de sus trabajos durante muchísimos años y que no ha podido retirarlo. Es bueno que se especifique, porque aquí se habla de los enfermos, de los miembros de la seguridad social con enfermedades terminales, para que no se le aparezcan todos los sanos, allá gente que no tienen esa situación. Yo pienso que a todo el mundo debe devolverse, a todo el que tiene. Yo tengo acumulado, porque yo he trabajado, yo tengo 34 años de servicio en el Estado, 34 años de servicio en el Estado. Entonces, lo que yo tenga en la AFP deben devolvérmelo, lo que tenga cada ciudadano, cada persona. Entonces yo creo que ahí la Seguridad Social debe legislar para que todo lo que han acumulado recursos que lo manejan los empresarios de la Seguridad Social, de la AFP, se lo devuelvan a su dueño. Yo pienso que el Consejo de la Seguridad Social debe resolver esa situación, que son muchos los ciudadanos que andan por ahí limitados de recursos. Sin embargo, hay otra gente que son los que manejan esos chelitos que se han acumulado. Señores, el tiempo se termina, pero yo quiero, antes de irme, antes de despedirme, en pinceladas rápidas, tratar el tema. Oye, hay un fiscal preso, hay un fiscal acusado. Óigame, señores, en el caso del Banco Peravia, están acusando a un fiscal de que pidió $500,000 de soborno, señores. Pidió $500,000, pero eso debe investigarse, porque es verdad que ahora se está pidiendo
aumento de sueldo, que en el presupuesto se le asigne una mayor partida para que se le incremente los sueldos a los fiscales y los jueces. Pero todos esos bandidos que están metidos ahí también en el ejercicio del Ministerio Público y del Poder Judicial hay que sacarlo. Los Aguilda Beltré y lo que sé yo, cuántos otros por ahí que están, hay que sacarlo también, porque yo estoy de acuerdo que se le incrementen los sueldos al Poder Judicial, al Ministerio Público, que se ganen sueldos y salarios decentes, pero no para que estén traficando con la influencia y llegando a negociaciones para dejar casos en la justicia, truncos sin que se conozcan en el fondo y que se dicte sentencia en contra de imputados. Entonces, lanzo esto aquí porque el tiempo ha terminado, pero óyeme, hay uno preso, hay otro, y no se sabe cuánto antes por ahí que en el ejercicio de sus funciones han traficado con la influencia y lo que hacen es desacreditar el Poder Judicial, que está lleno de mucha gente honesta, de mucha gente seria, pero que esos pocos, como en el restante de la sociedad, como ocurre con la policía, como ocurre en otras instancias, que unos cuantos sinvergüenza y una cuanta sinvergüenza desacreditan a toda una instancia, a todo un sector profesional, a todo un sector judicial, policial, o periodista, abogado, médico. Entonces, donde quiera se cuecen aves. Entonces, señores, vamos a desentar el ejercicio público y privado a todos los niveles en la sociedad dominicana para ver si nos vamos y encauzamos a este país por un derrotero de la decencia, de la pulcritud y la transparencia. Señores, pasen todos buenas noches. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios me los acompañe. José Rodríguez estuvo con ustedes y nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo.